Ahí en ese capítulo 2 de Colosenses hay algunos versos que lamentablemente muchas veces se malinterpretan. Y eso es lo que vamos a tratar de estudiar hoy, tratar de, con la ayuda del Espíritu Santo, entender esos versos. ¿Por qué el libro de Colosenses 2? Vamos a ir entendiendo según avancemos en el estudio. La ley fue clavada en la cruz. Eso es lo que nos enseña en sí Colosenses capítulo 2, versículo 14. Esto es lo que vamos a estar estudiando hoy. ¿Fue la ley de los 10 mandamientos clavada en la cruz? Para eso estaremos analizando algunos versos. Por ejemplo, Juan capítulo 5, versículo 39. Allí se lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús nos manda a estudiar la palabra de Dios, las Escrituras, no a leerla como un libro, como si fuera un libro común y corriente. Nosotros tenemos que entender que las Escrituras, la Biblia, es la palabra de Dios, es Dios hablándonos a nosotros. Ahora, ¿cómo se debe estudiar las Escrituras? En el libro de Isaías, el capítulo 28, el versículo 13, allí nos dice la palabra de Dios lo siguiente. La palabra, pues, de Jehová le será dada, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Así le será dada la palabra de Dios. Mandamiento tras mandamiento. O sea, nosotros no podemos tomar un solo versículo de la Biblia y con ese versículo hacer una doctrina y también hacer un imperio eclesiástico. Tenemos que tomar un versículo aquí, un versículo allí, un renglón aquí, otro renglón aquí, un mandamiento aquí, otro mandamiento aquí, para que así podamos entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Como dije anteriormente, no se puede tomar un solo versículo y hacer una doctrina y con esa doctrina hacer un imperio eclesiástico. La palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Todas las escrituras es inspirada por Dios, o sea, toda. Las escrituras es inspirada por Dios, o sea, la Biblia, la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando nosotros estudiamos las Escrituras, la palabra de Dios, tiene que redarguirnos, tiene que enseñarnos, tiene que corregir nuestra forma de vivir para instruirnos en justicia, para que así, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como nos dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, los versículos 20 y 21. Entendiendo primero esto, que es lo que tenemos que entender primero, que ninguna profecía, que ninguna de la palabra de las Escrituras es de interpretación privada. O sea, que ningún hombre, que ningún ser humano puede darle su propia interpretación a ningún versículo de la Biblia. La Biblia es su propio intérprete, como leímos en Isaías 28. Se va a entender, se va a interpretar un poquito aquí, un poquito allí, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamientos. El versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy importante que entendamos eso para poder entender las Escrituras. Ningún hombre, ningún ser humano puede darle su propia interpretación a la Biblia. La palabra de Dios no fue traída por voluntad humana, por voluntad de hombre, sino que esos hombres hablaron siendo inspirados, instruidos por el Espíritu Santo. En 2 de Pedro, el capítulo 3, los versículos 13 al 16, nos dice algo muy interesante allí.
Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En esos cielos nuevos y en esa tierra nueva solamente mora la justicia. ¿Qué es justicia? En inglés se dice justicia es righteousness, right doing, hacer lo correcto, hacer lo que es bueno. Eso es la justicia. El versículo 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, o sea, del cielo nuevo y la tierra nueva, procurad con diligencia ser hallado por él, o sea, ser hallado por Jesús sin mancha e irreprensible en paz. O sea, cuando Jesús se manifiesta en las nubes de los cielos con gran poder y gloria, tenemos que ser hallados sin manchas. Nosotros sabemos que las manchas son las transgresiones, son los pecados. El versículo 15 dice, y ten entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Muy interesante que entendamos eso. Dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Recuérdense que el título del tema que estamos estudiando es Entendiendo al apóstol Pablo. Aquí Pedro nos escribe acerca de Pablo y dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, dice el versículo 16, casi en todas sus epístolas, o sea, en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Muy claro ese versículo. Por eso es que hoy en día, muchos de los que profesan ser cristianos escogen a Pablo como el apóstol de los gentiles. Y como dice Pedro, toman las escrituras de Pablo, como también las otras escrituras, y la tuercen para su propia perdición. Eso es lo que está sucediendo hoy en día en el cristianismo. En el libro de Oseas, el profeta Oseas, el capítulo 4, el versículo 6 dice lo siguiente, un versículo muy citado por aquellos que creen en lo que es la verdad presente también. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hasta ese momento se cita ese versículo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero no continúan citando lo que verdaderamente dice este versículo. Ese versículo sigue diciendo, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Yo me olvidaré de tus hijos, dice el Señor. ¿Por qué? Porque rechazaste el conocimiento de la ley. O sea, el pueblo está falto de conocimiento acerca de la ley de Dios. El pueblo no tiene que ser juzgado ni condenado, sino instruido, porque no tiene el conocimiento acerca de lo que es la ley de Dios. O sea, ¿cómo vamos a entender al apóstol Pablo lo que él quiere decir en Colosenses capítulo 2? Leamos lo que dice el apóstol Pablo allí. Dice el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. En este verso, el 95, el 98, 99% de la cristiandad dice que la ley de Dios, de los 10 mandamientos, fue clavada en la cruz. ¿Es eso lo que el apóstol Pablo quiere decir? Vamos a seguir estudiando para llegar al acuerdo que Dios quiere que lleguemos. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Vamos a leer el libro de Daniel, el capítulo 9, los versículos del 9 al 13, para entender algo muy importante acerca del acta de los decretos. Dice el versículo 9, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Versículo 10 dice,
y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Versículo 11 dice, todo Israel traspasó, quebrantó, pisoteó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Analicemos ese último versículo, el versículo 11. Todo Israel quebrantó, pisoteó, traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Y porque el pueblo pisoteó la ley de Dios, quebrantó la ley de Dios, entonces vino la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés. Ahí vemos a la clara que hay dos leyes. Está la ley de Dios que el pueblo de Israel desobedeció, y está la ley que escribió Moisés, que era la maldición y los juramentos que estaban escritos en esa ley. Si lo notamos, hay dos leyes diferentes, la ley de Dios y la ley que escribió Moisés. Sigue diciendo los versículos 12 y 13. Y él, dice el versículo 12, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes. Recordemos que nos decía Colosenses 2:14 que el acta de los decretos que estaba contra nosotros fue clavada en la cruz. Aquí vemos que dice el versículo 12 de Daniel 9, y él, o sea, Moisés, ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan gran mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros por haber pisoteado la ley de Dios de los 10 mandamientos y no hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades, de nuestros pecados y entender tu verdad. La ley que era contraria fue la ley que escribió Moisés, no los 10 mandamientos. Volvamos a Colosenses 2:14, donde nos dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. En el libro de Deuteronomio, capítulo 31, los versículos 24 al 26, allí nos dicen lo siguiente para entender esto. Dice el versículo 24, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, versículo 25 y 26 dicen, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley, o esta acta, o este pacto de la ley, de los decretos que escribió Moisés, y ponerlo al lado del arca del pacto, o sea, al lado del arca del pacto de Jehová nuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Si analizamos Colosenses 2:14, dice que esta ley era la que estaba contra nosotros, que no era contraria. Y Moisés mismo escribió en Deuteronomio capítulo 31, versículo 26, que ese libro de la ley que se pusiera al lado del arca del pacto y esté allí presente contra nosotros. Ese libro o esa acta que escribió Moisés era lo que no era contraria, lo que estaba en contra de nosotros. Ahora, vamos a Éxodo capítulo 25. Esta ley de Moisés fue puesta al lado del arca del pacto. En Éxodo 25 nos dice lo siguiente, el versículo 16. Y en Éxodo 31, 18 y Éxodo 40, 20 vamos a leer lo siguiente. Dice el versículo 16 de Éxodo 25. Y pondrás en el arca, dentro del arca, el testimonio que yo te daré. Aquí vemos Jehová nuestro Dios hablándole a Moisés. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Versículo 18 de Éxodo 31 dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio.
tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Éxodo 40:20 dice, y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima del propiciatorio sobre el arca. La ley que escribió Moisés fue puesta al lado del arca. La ley del testimonio de los 10 mandamientos fue puesto dentro del arca. Aquí vemos que hay dos diferencias. O sea, hay una diferencia entre las dos. Está la ley de Dios, que fue puesta dentro del arca, y está la ley que escribió Moisés, que fue puesta al lado del arca. Ahora, ¿entendemos lo que verdaderamente quiere decir Colosenses 2:14? ¿Fue clavada la ley de los mandamientos en la cruz? ¿O fue clavada la ley de la ceremonial, de las fiestas ceremoniales que escribió Moisés? El mismo Jesús nos dice en Mateo 5:17-19, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De modo que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entendemos este versículo un poquito más. Será llamado en el cielo. No quiere decir que estará en el cielo sin guardar los mandamientos. Lo que quiere decir es que los que están en el cielo dirán a los que estamos aquí en la tierra, tú no quisiste enseñar los mandamientos de Dios, por eso será llamado muy pequeño allá en el cielo, viviendo aquí en la tierra. Ahora, si enseñamos aquí en la tierra a guardar los mandamientos de Dios, los que están allá en el cielo dirán, nos llamarán que somos grandes allá en el cielo. Es una gran diferencia. ¿Fue la ley de los 10 mandamientos clavada en la cruz o la ley que escribió Moisés? Sigamos leyendo algo más que nos dice Pablo en Colosenses capítulo 2, pero ahora leemos los versículos 16 y 17. Allí nos dice la palabra del Señor lo siguiente: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días en plural de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Nosotros sabemos que en 1 Corintios 10:31 nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nadie puede juzgar a un hijo de Dios qué debe de comer, qué no debe de comer, qué debe beber, qué no debe de beber. Porque el Hijo de Dios, el que ama a Dios y le adora en espíritu y en verdad, y hace la voluntad de Dios, por ende, el Espíritu Santo le hará saber qué debe de comer, qué no debe de comer, qué debe de beber y qué no debe de beber. Porque el Hijo de Dios escudriña las Escrituras y entiende qué es lo que Dios ha establecido para su pueblo, para sus hijos. Por ejemplo, lo que dice Génesis 1:29, que es lo ideal para los hijos de Dios. En cuanto a día de fiesta o luna nueva o días de reposo, recordemos que Colosenses 2:14 nos hablaba de las leyes ceremoniales. Vamos a entender esto un poquito más. Segunda de Crónicas 2:4 nos dice, he aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar inciensos aromáticos delante de él y para la colocación continua de los panes de la propiciación y para holocausto a mañana y tarde, en los días de reposo, en los días de reposo. Está hablando días de reposos, de fiesta, o sea, en plural, los días de reposo, lunas, nuevas lunas, está hablando en plural. Y festividades, está hablando en plural, diferentes fiestas, diferentes lunas nuevas y diferentes días de reposo. Leamos Levítico 23 para entender esto un poquito mejor. Levítico 23, el versículo 1 dice, y habló Jehová diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas, en plural, las fiestas solemnes
de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. ¿Ven? Dice el versículo 3, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová, donde quiera que habitéis. Muchas personas que leen eso dicen, ustedes ven, el día de reposo cae entre las fiestas que habla Colosenses 2, 16 al 17. ¿Es esto lo que quiere decir eso? Continuemos leyendo. Recuérdense que no podemos tomar un solo versículo para hacer una doctrina y con ese solo versículo hacer un imperio eclesiástico. El versículo 4 no habla de la primera fiesta. Y dice el versículo, estas son las fiestas. Hay una separación entre el séptimo día de reposo sábado y las fiestas. El versículo 2 nos dice, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová son estas. El versículo 4 responde y dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová. Desde el versículo 4 hasta el 9 creo que es que nos habla, hasta el 8, perdón, es la que nos habla de la fiesta de las Pascuas. Y continúa de la siguiente manera. Del versículo 9 al 14 está la fiesta de las primicias. Desde el versículo 15 al 22 están las fiestas de las semanas. Desde el versículo 23 al 25 está la fiesta de las trompetas. Y desde el versículo 26 al 32, la fiesta del día de expiación. Y desde el versículo 33 adelante está la fiesta de las cabañas. El versículo 37 dice lo siguiente. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las cuales convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda. ¿Cuándo terminaron las ofrendas? Nosotros sabemos que la última ofrenda, el último sacrificio que se hizo fue Jesús. Uno hace ofrenda es por el pecado. La última ofrenda que se hizo por nuestros pecados fue Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús clavó en la cruz? El acta de los decretos que escribió Moisés, que estaban contra nosotros. Eso era lo que nos decía Colosenses 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Por qué? Porque todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todas estas comidas, bebidas, día de fiesta, luna nueva o días de reposo, o sea, días sabbat de reposo, que eran día de fiesta de aquel entonces, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Ahora, estos días de reposo son el sábado del séptimo día de la semana. Como ya vimos, son las fiestas que se hacían en aquel entonces, que muchas de ellas caían en sábado y otras caían otros días, pero se le llamaba sábado, porque en ese día de esa fiesta, ya sea lunes, sea miércoles, sea cualquier día, era un día de descanso, no se hacía nada, sino que se cumplía con esa fiesta. Otro ejemplo que le doy para que podamos entender que estos días de reposo no se refiere al sábado de la creación, de la semana de 7 días. Dice el libro de Éxodo lo siguiente, Éxodo 20, el versículo del 8 al 11, pero vamos a leer solamente el 8 y el 11. Allí dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate. Nosotros no nos podemos acordar o recordar de algo que está en el futuro. Dice Colosenses 2:17 que estos días de reposo, dice todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Usted no sabe nada del futuro. Usted no puede acordarse de algo en el futuro. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate quiere decir que Dios ya lo había dado anteriormente. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué razón? Dice el versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ella hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
Recuérdense que eso fue dado en el libro de Génesis antes del pecado. Como hemos estudiado anteriormente, Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dios estableció el santo sábado antes del pecado. Por eso es que dice, acuérdate, porque ya fue dado. Acuérdate de ese día de reposo para santificarlo. ¿Por qué razón tenemos que acordarnos de ese día? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Por qué debemos acordarnos del 7º día? Porque el 7º día nos ayuda a recordarnos de nuestro Dios creador. El lunes no nos recuerda a nuestro Dios creador, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes, y mucho menos el domingo. El único día, que nos ayuda a recordar a nuestro Dios creador es el sábado. Por eso él lo dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué razón? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Miren lo que nos dice Salmos 95:6. Allí dice lo siguiente: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, Jehová nuestro Creador. Debemos de adorar a Dios porque Él nos creó. Debemos postrarnos ante Dios porque Él nos creó. Debemos de arrodillarnos delante de Dios porque Él nos creó. Ahora, ¿cuál es ese día que Dios estableció para adorar, para que lo adoremos a Él? Nosotros sabemos que es el santo día de sábado de Dios, el 7º día. Es el único día que nos recuerda que Dios es nuestro creador. Colosenses 2:16 y 17, perdón. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Dice esto, que la ley de Dios está quebrantada, o fue quebrantada, o fue eliminada en la cruz cuando Jesús murió. Ya con todo lo que hemos leído, podemos tener la certeza, la verdad en nuestra mente de que no fue así. Porque todo esto era sombra, todo lo que dice ahí, comida o bebida, día de fiesta, luna nueva, días de reposo. Entendamos cuando dice todo lo cual es sombra de lo que había de venir, para ver con más amplitud a qué se está refiriendo el apóstol Pablo. El libro de Hebreos, el capítulo 10, allí nos dice lo siguiente: porque la ley, teniendo la sombra, está contestando lo que dice Colosenses 2:17. Porque la ley, ¿cuál ley? Vamos a leer. Teniendo la sombra de los bienes venideros, recuerden lo que dice Colosenses 2:17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Todo esto, por tanto, nadie nos juzgue en comida o en bebida o en cuantos días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Hebreos 10 nos da la respuesta de esto. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de la cosa, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Dice el versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Ustedes ven de qué ley se está hablando. Está hablando Pablo en Colosenses 2:14, 16, 17. Es la ley de los sacrificios, la ley ceremonial. No está hablando de la ley de los 10 mandamientos. Seguimos leyendo Hebreo capítulo 10. Dice el versículo 8 en adelante lo siguiente: diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Está hablando la ley de los sacrificios. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad,
quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Amén. Hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día administrando y ofreciendo muchas veces del mismo sacrificio que nunca pueden quitar los pecados. Esa es la ley que escribió Moisés. Hebreos 10, seguimos leyendo. Dice el versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Ese es el pacto. Hasta el versículo 14 dice, está hablando de la ley ceremonial, de la ley que escribió Moisés, la ley de los sacrificios. El versículo 16, este es el pacto. Ahora viene un nuevo pacto. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, o sea, en el tiempo del fin. Dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Este versículo fue tomado del libro de Jeremías. Jeremías 31, el versículo 32 y 33 dicen, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. El viejo pacto fue escrita en 2 tablas de piedra. El nuevo pacto es que la escribirá en nuestra mente y en nuestro corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Cómo será esto? ¿Cómo será escrita la ley de los 10 mandamientos en nuestra mente y en nuestros corazones? Segunda de Corintios, capítulo 3, el versículo 3 dice lo siguiente. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Porque tiene que ser escrita la ley de Dios en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Isaías 8:16 allí nos dice lo siguiente. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. La ley tiene que ser sellada. Deuteronomio 6:25 nos dice lo siguiente. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. ¿Cuándo tendremos nosotros justicia? Dice el versículo, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Si ustedes recuerdan el tema del estudio que hicimos, el último tema que hicimos el sábado pasado, allí aprendimos acerca de cómo debe de ser nuestro carácter o nuestra justicia en el tiempo del fin, cuando Dios mande su juicio. Allí nosotros aprendimos del libro de Ezequiel que cuando vengan estos juicios, si estuviere Noé, Daniel y Job, solamente ellos podrían librar sus almas por su justicia y no podrían liberar a sus hijos. Solamente ellos, por su carácter que ellos han tenido, por la justicia que han vivido, podrían ser salvos. De esta misma manera. Y tendremos justicia nosotros cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos. La Biblia nos enseña acerca de Noé, que en su generación, que era una generación perversa, que todos sus pensamientos era de continuo al mar, él fue hallado justo, perfecto, temeroso delante de Dios. Lo mismo sucedió con Job. Job era un varón justo, perfecto, temeroso de Dios. Una vez hace un tiempo atrás encontré esta imagen. Esta imagen que ustedes ven en su pantalla, allí dice lo siguiente. Eso fue hace como 4 años atrás, creo, que encontré esta imagen. Esa imagen refleja la cruz a un lado y la ley de Dios
en otro lado con una X, dando a entender que no es válida la ley de Dios. Y lo que escribieron allí en esta imagen dice: no sean tan necios, no es la ley lo que los justifica ante Dios, sino la obra de Cristo en la cruz. Es cierto esto. Acabamos de leer en el libro de Deuteronomio, perdón que le doy para atrás, acabamos de leer lo siguiente, Deuteronomio 6:25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos. No sean tan necios. No es la ley lo que lo justifica ante Dios, sino la obra de Cristo en la cruz. Romanos capítulo 2, el versículo 13 dice lo siguiente: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino el hacedor de la ley serán justificados. La palabra de Dios nos dice que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Quiénes son los justificados ante Dios? Los hacedores de la ley. El libro de Juan, el capítulo 14, los versículos 15 y 21, allí nos dice lo siguiente en la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos. El versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es muy importante que entendamos ese versículo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el versículo 15. Esto dándonos a entender que para demostrarle a Dios que le amamos, tenemos que guardar sus mandamientos. Primera de Juan 4, 3, 24, allí dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. El capítulo 5, los versículos 2 y 3 de Primera de Juan dicen lo siguiente: en estos conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El versículo 3 dice lo siguiente: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios. En pocas palabras, ese es el amor hacia Dios. Le demostramos a Dios que le amamos, que guardamos sus mandamientos. Cuando guardamos sus mandamientos, le estamos demostrando a Dios que le amamos. ¿Por qué es tan importante la ley de Dios, los mandamientos de Dios? Recuerden que desde que hubo esa batalla en el cielo, la Biblia nos ha enseñado que Satanás pecó contra Dios. Y los ángeles que lo siguieron a él pecaron contra Dios, según 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4. Satanás desde el principio ha quebrantado la ley de Dios, y aquí en la tierra impulsará a los demás también a quebrantar la ley de Dios. ¿Por qué es tan importante guardar los mandamientos de Dios? Es porque le amamos a Dios. Y también, como dice esta versión de la traducción de la lengua actual, en Apocalipsis 22:14 dice lo siguiente: a los que dejan de hacer lo malo, Dios los bendecirá, pues le dará el derecho de comer de los frutos del árbol de la vida eterna. Ellos podrán entrar por los portones de la ciudad. En la Reina Valera del 1909, este versículo dice lo siguiente: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, porque para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de las ciudades. Cuando Eva y Adán pecaron, Dios los separó del árbol de la vida para que no siguieran comiendo de él, porque habían pecado. Para nosotros volver a comer de ese árbol de la vida, tenemos que guardar los mandamientos, o sea, dejar de pecar, para poder comer de ese árbol y entrar por las puertas de la gran ciudad. Mis queridos hermanos, Dios le bendiga rica y abundantemente. Espero que entendamos lo que verdaderamente el apóstol Pablo ha querido decir y por qué es tan importante guardar la ley de Dios, para que así podamos comer del árbol de la vida y entrar por la puerta de la santa ciudad.
Recuerden que creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes. Maranata, Cristo viene pronto. Dios le guarde. Feliz sábado.